vivimos en un país con obviamente muchas cosas extraordinarias, pero también un país donde es difícil mover las cosas, ¿no? Y donde la gente está acostumbrada a que las cosas no cambien y de hecho hay un dicho en México "Oye, así son las cosas en México", ¿no? Entonces creo que una de las frases prohibidas que siempre tengo es, oye, es que así son las cosas, porque justo creo que estamos para tratar de cambiarlas y hacer las cosas diferentes. En un país donde decían que no se podía, Bernardo Cordero fundó uno de los primeros e-commerce, lo vendió por $138 millones y ayudó a formar una generación de emprendedores. Yo siempre pensaba, oye, si hay algo que innovar dentro de México y dentro del país, tiene que ser en el mundo digital. hoy lidera Cloud, una PropTech que transforma cómo se compra vivienda en México E impulsa el ecosistema desde Nascent VC y México Tech Week. Cuentas que saliendo de la maestría te lanzas a cofundar Linio. Mucha gente te decía, oye, al mexicano no le gusta comprar por internet. La realidad era muy diferente, era simplemente el mexicano no tenía dónde comprar. Yo era un super usuario en ese inicio, pero luego sentí que se desinfló en el tiempo. Estuvimos muy cerca de conseguir una ronda de capital y justo hubo un anuncio importante de Amazon de la llegada a México. De Linio salieron como 70 emprendedores. ¿Cómo identificas gente que tiene esa inclinación? Tienes que irte al pasado, alguien que va a ser muy innovador, alguien que no va a descansar hasta lograr un objetivo. En algún momento de la vida lo tiene que haber demostrado. ¿Qué crees que le falta al ecosistema startup mexicano para detonar? Y si yo tuviera una varita mágica, la primera en la que trabajaría sería... Eres uno de los OGs o pioneros del ecosistema emprendedor mexicano. Así que vayamos al inicio de tu carrera. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Hace varios años yo pues estaba trabajando en diferentes empresas, más empresas tradicionales. Por ejemplo, estaba en Grupo Posadas en México, pero siempre con una función de innovación, ¿no? Por ejemplo, en Grupo Posadas mi trabajo era temas de innovación, temas de proyectos nuevos, etcétera. Pero estando ahí, pues yo siempre pensaba, oye, si hay algo que innovar dentro de México y dentro del país, tiene que ser en el mundo digital, ¿no? Porque había tanta falta por cosas por construir que siempre me quería ir hacia allá. Y eso se combinó con querer irme de maestría, querer irme de MBA. Y cuando estaba viendo diferentes opciones, pues justo cuando juntaba estas diferentes cosas, decía, oye, pues si quiero hacer un MBA, si me quiero enfocar en innovación, si me quiero enfocar en temas de digital, pues me tengo que ir cerca de San Francisco donde todo está pasando, ¿no? Entonces eso me llevó el camino hacia Berkeley, que es donde acabo estudiando el MBA. Y estuve por allá un par de años y durante mi tiempo allá tratando de absorber todo lo que estaba pasando en el ecosistema, tratando de aprender de inversionistas, de emprendedores, y cada historia que llegaba, la verdad que era increíble ver pues muchas historias de éxito y mucha gente que había logrado cosas increíbles. Y eso siempre te abre el paradigma de decir, oye, pues si ellos pueden, pues yo también puedo, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues me llevó el camino hacia lo que acabó siendo Linio, donde me junto como parte del equipo cofundador de todo lo que hicimos por allá. Pues eso un poco empezó pues, la trayectoria hacia el mundo digital, hacia el mundo de emprendimiento y todo lo que he tratado de hacer en los últimos años. Mencionaste el estar en Berkeley y ver cómo tanta gente emprende. Y es como un efecto de contagio. ¿Cómo has visto ese efecto crecer en México desde que empezaste? Sí, pues muchas de las historias de éxito nacen de ecosistemas, ¿no? Porque creo que ese tema de contagio creo que es muy relevante. Me preguntan mucho, oye, ¿vale la pena irte a maestría? ¿Qué tanto aprendiste, verdad? ¿Qué tanto es diferente a lo que puedes aprender en una escuela aquí en México, una maestría aquí en México? Y la verdad es que es muy... O una startup, ¿no? Y para mí la respuesta a esa pregunta, creo que para mí el éxito fue ese contagio, ¿no? Y simplemente está alrededor de gente que está haciendo algo que tú quieres hacer. Y entonces eso cuando se traduce hacia México, hacia tu pregunta, pues creo que justo es eso. Creo que en Linio, en algún momento Endeavor hizo un estudio, creo que salieron como 75 emprendedores, founders de empresas de Linio, ¿no? Y sin duda tiene que ver porque que había mucha mentalidad de emprendimiento, traíamos talento bueno, pero también mucho era simplemente ese contagio, que veían que se podían cambiar las cosas, que pues, se podían hacer las cosas y se animaban luego a ellos a tratar de construir algo por su lado. Y creo que cuando llevas eso a nivel un poco más global en México, lo vemos a través de muchas empresas, ¿no? Vemos muchos emprendedores, pues ex-Rappi, ex-Kavak, ex-Clip, de estas empresas que han sido muy exitosas y que muchos de sus directivos o emprendedores dentro de la empresa dicen, oye, pues si estoy viendo que se puede cambiar las cosas, si ya entendí un poco el camino, pues también lo puedo hacer yo. Y eso no nada más es del lado del emprendedor, creo que también se lleva del lado del inversionista del VC, ¿no? Cuando estaba en Linio en el 2012, apenas empezaban los primeros VCs, ¿no? Con fondos bastante chicos. De repente ves que esos crecen
y nos van saliendo otros fondos de otros que vieron que ellos lo pudieron hacer. Entonces creo que el ecosistema se va creando y se va nutriendo justo de este efecto contagio, de este efecto de que la gente ve que se pueden hacer las cosas. Ahora me gustaría profundizar en tu etapa o tu paso por Linio. Cuentas que saliendo de la maestría te lanzas a cofundar Linio y te he escuchado contar que en ese momento mucha gente te decía, oye, al mexicano no le gusta comprar por internet. ¿Cómo te atreves a ir en contra de lo que escuchabas, digamos, del mercado en ese momento? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Y pues creo que lamentablemente vivimos en un país con obviamente muchas cosas extraordinarias, pero también un país donde es difícil mover las cosas, ¿no? Y donde la gente está acostumbrada a que las cosas no cambien y de hecho hay un dicho en México es, oye, así son las cosas en México, ¿no? Si algo no funciona es que, híjole, así son las cosas en México. Ujú. Y la realidad creo que es muy diferente, ¿no? Y lo ves en el mundo de e-commerce cuando escuchábamos, oye, es que al mexicano pues, no le gusta comprar por internet, le gusta ir a la tienda, le gusta tocar los productos, le gusta negociar, le gusta pagar en efectivo. La realidad es muy diferente. Era simplemente el mexicano no tenía dónde comprar, ¿no? Entonces, en el momento que se empezaban a construir los diferentes páginas, los diferentes portales, los diferentes e-commerce, pues la gente empezaba a comprar porque ya tenían dónde y ya veían cuál era el camino por el cual sí lo podían hacer. Entonces, y creo que eso no nada más fue en línea, sino lo empezamos a ver a través de las diferentes industrias y ahorita entramos en alguna de las otras, pero lo vimos en fintech cuando nosotros empezamos a invertir en fintech, ¿no? Lo vemos en proptech y en real estate cuando empezamos a construir en real estate. Entonces, creo que una de las frases prohibidas que siempre tengo es, oye, es que así son las cosas, porque justo creo que estamos para tratar de cambiarlas y hacer las cosas diferentes. Me encanta esa idea. Algo adicional que te he escuchado decir del Linio, de destacar de la historia del Linio, es que hablaban mucho de su visión de tecnología hacia adentro. No solo de tecnología hacia afuera, hacia el cliente, sino hacia adentro y que a veces se suele olvidar cómo la tecnología interna mejora la eficiencia de los negocios. Explícanos esta, no sé si mentalidad o forma de trabajar y qué se necesita para implementar, sobre todo en un negocio tan operativo como es e-commerce y logística. Lamentablemente muchas veces los aprendizajes vienen de cosas que se hacen mal, ¿no? Y yo creo que en el caso del niño fue algo que nos costó trabajo, nos tardamos mucho en entender, ¿no? Porque de hecho, si vemos la historia del niño, nosotros empezamos de un equipo chico que creció rapidísimo y de repente éramos 2,000 personas en la región, más de 1,200, 1,300 personas en México. Y creo que eso fue un error muy grande donde pues aventamos gente a los problemas, ¿no? Queríamos construir algo rápido, queríamos salir rápido y pues íbamos y contratábamos muy rápido y lo solucionábamos y creo que en ciertas partes y en ciertos momentos eso funciona, pero uno de los grandes errores que cometimos en ese momento ahí y que cometen creo que muchos emprendedores en México es tratar de resolver los problemas con gente, ¿no? Y una de las cosas que se habla mucho del ecosistema como una de las ventajas es, oye, podemos contratar a gente a un menor costo lo que puedes contratar en San Francisco, en Miami, en Nueva York, etcétera, y eso te da una cierta ventaja competitiva. Y creo que en parte sí, pero también eso se convierte en un problema donde de repente muchas de las startups aquí pues contratamos demasiado y estamos acostumbrados que podemos contratar y eso nos lleva hacia ciertas ineficiencias que no deberían de ser. Entonces creo que tenemos que tratar de lograr el mejor de los dos mundos donde pues sí, igual y podemos tener recursos donde no son tan caros como en otros lados del mundo, pero tenemos que tener la disciplina para enfocarnos en construir empresas de tecnología más allá de simplemente empresas que estamos tratando de resolver los problemas con la gente. Entonces, creo que es un gran aprendizaje, ¿no? Y creo que parte de eso es muchas veces estamos enfocados en cómo construimos tecnología hacia afuera, ¿no? Tecnología, lo que ven los clientes, y nos olvidamos que en la parte operativa es donde realmente tienes que construir muchas de las herramientas para poder ser eficiente, para poder escalar y para realmente poder construir un negocio que sea rentable. Mencionaste que hay situaciones donde hace sentido contratar gente para resolver problemas y hay situaciones donde no. ¿Cómo decides? ¿Qué has aprendido acerca de ese criterio? Cuando hablábamos de este tema de tener un enfoque de desarrollo de tecnología interno contra contratar gente, algo que decíamos internamente, por ejemplo, en línea era, oye, si quieres contratar a alguien, tiene que estar casi el CTO, el equipo de tecnología, para decir, oye, si tú vas a contratar a estas 2, 3 personas para el proyecto, primero tiene que pasar por el equipo de tech a decir, oye, esto se puede construir de forma más fácil, de forma más eficiente, antes de salir a construir, sí o no. Creo que donde hay una cierta diferencia es, creo que muchas veces antes de salir a construir hay que probar el producto y hay que ver qué está funcionando y hay que tratar de encontrar el product market fit de ese feature o de esa cosa que quieres probar. Si eso funciona,
luego construimos la tecnología. Entonces, creo que es esa dualidad de entender cuándo hace sentido de un lado, qué capacidad tienes del lado de tecnología y por el otro lado, qué quieres probar muy rápido antes de tener que construir, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Mencionaste que de Linio salieron como 70 emprendedores y eso obviamente muestra que contrataban gente con mucha hambre de hacer las cosas, de cambiar el status quo. Cuando contratas, ¿cómo identificas gente que tiene esa inclinación a desafiar las cosas? Es difícil tratar de predecir el futuro de cómo va a ser alguien en una organización o cómo van a actuar hacia adelante, ¿no? Pero lo que he aprendido y lo que he visto muy claro es siempre hay un indicador de cómo ha sido alguien, si no sea en el trabajo, en algún otro ámbito de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que va a ser muy motivado, alguien que va a ser muy innovador, alguien que no va a descansar hasta lograr un objetivo, en algún momento de la vida lo tiene que haber demostrado, ¿no? Y lo tiene que haber demostrado ya sea en la escuela, ya sea en algún deporte, en alguna actividad extracurricular. Y esos son indicadores muy claros que a futuro lo van a poder hacer en otro ámbito, ¿no? Entonces, Ujú. es interesante porque justo estamos hablando del todo el tema de las maestrías antes, etcétera. Y cuando tú vas a aplicar una maestría, pues te preguntan muchísimas cosas, ¿no? Oye, ¿qué hacías de deportes? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste fuera algo extracurricular para ayudar? Y lo que están tratando de buscar es justo esos momentos donde tú demostraste cierta capacidad de lograr lo que quieres lograr. Entonces tienes que irte al pasado, buscar esas cosas, aunque no sean lo que van a hacer, para tratar de decir, lo van a lograr dentro de mi organización. Y para mí es eso, ¿no? La historia te dicta si es que lo han logrado antes. En esa línea y conectándolo con cómo Linio, de algún modo, fue el propulsor de tu carrera emprendedora y de todo lo que has construido después, para gente que está pensando iniciar su carrera en empresas de tecnología o startups, ¿tienes algún consejo de carrera? ¿Qué cosas crees que deberían hacer para aprovechar al máximo esa primera experiencia en una empresa de tecnología? Creo que el camino de cada quien es bien diferente, ¿no? Y lo tocábamos rápido, decir, oye, igual y te conviene irte a maestría, igual y te conviene más bien trabajar en una startup, igual y te conviene tú empezar la tuya para ver de qué se trata. Pero yo creo que el punto más importante es justo rodearte de gente que ha tenido la experiencia, que ha pasado por eso en algún momento. Y eso te puedes rodear de gente muy exitosa en una maestría, te puedes rodear de gente muy exitosa en otro startup, Ujú. o puedes empezar la tuya y rodearte de co-founders y otras personas que lo están intentando. Creo que el camino, si me dicen, oye, muy bien tu recomendación, pero dime, ¿cuál camino recomiendas? Yo donde he visto muchísimo éxito es juntarse a un startup que está creciendo, que están pasando por toda la experiencia de pues, levantar capital, de crear un equipo, pasar por todos los problemas de crecer, etcétera, y escalar. Y cuando veas eso, cuando lo vivas, lo vas a poder traducir a lo que tú quieras hacer después, ¿no? Entonces, si tienes la capacidad de sumarte a un gran startup que está empezando, que tiene una gran proyección, súmate a eso, aprende y después trata de hacer lo tuyo. Al empezar tu empresa, estás encima de todos los detalles. Sabes qué hay que hacer, qué se dijo y quién lo hace. Eso es Founder Mode, en palabras de Paul Graham. Pero cuando tu negocio crece, todo se multiplica. Hay más reuniones, más tareas y más decisiones. Allí es donde empieza el caos. Y lo que no se documenta, se olvida, se repite o simplemente no se ejecuta. Founder Mode se rompe si no tienes un sistema operativo que crezca contigo. Por eso existe Notion AI for Work. Resume reuniones, detecta tareas, encuentra todo, incluso si está fuera de Notion. Y ahora con chat directo con tu modelo de IA preferido, GPT 4.1 o Claude 3.7. Notion es una plataforma todo en uno para gestionar tu startup. Flexible, comprensiva y customizable. Docs, wikis, bases de datos, todo en un solo lugar. Y esta vez Startupeable se alió con Notion. Obtén 3 meses gratis de su plan Business más inteligencia artificial en el link en la descripción del episodio. ¿Qué quieres hacer o qué has tratado de hacer diferente en Cloud, en Nascent, en todos tus proyectos posteriores a Linio en comparación a Linio? ¿Cuáles fueron, no sé si 1 o 2 errores que cometiste o cometieron en Linio que dices no quiero volver a cometer?
A ver, yo creo que se hicieron muchas cosas bien, pero al mismo tiempo creo que se hicieron muchas cosas que pudimos haber hecho mucho mejor y de ahí salieron muchísimos aprendizajes, ¿no? Desde ya hablamos del tema de contratación, eficiencia, uso de capital, ¿no? Creo que es un reto muy importante y tratar de entender los ciclos, ¿no? Porque algo que aprendimos el niño y algo que todos volvemos a aprender cuando pasamos por ciclos como el 2020, 2021 y después lo que hemos pasado en los últimos 2 años, es tratar de entender los ciclos y cómo debes de reaccionar como empresa ante ciclos que todo parece que va bien y ante ciclos que todo parece que va mal, ¿no? Entonces, creo que toda esa planeación y entendimiento de ciclos y qué hacer en cada momento, creo que ha sido un gran aprendizaje en mi carrera. Sin duda el tema de talento, ¿no? Decir, oye, ¿cómo te aseguras que siempre estás trabajando con la mejor gente alrededor? Aprendí muchísimo en línea. Por ejemplo, hicimos 8 países en línea, que fue una locura, ¿no? Por ejemplo, en Cloud hoy en día estamos en México y solo en México, porque pensamos que tienes que lograr éxito en un lugar antes de tratar de expandirte demasiado rápido. Esos son algunos, pero al final de cuentas creo que todo se trata de decir, oye, ¿cómo te puedes rodear de la mejor gente y te puedes enfocar en tratar de cambiar un ecosistema cuando hay oportunidades de construir cosas increíbles? Yo recuerdo que cuando aún viví en Perú, salió Linio y fue una de las primeras plataformas, al menos en Perú, que permitía comprar en internet. Yo era un super usuario en ese inicio. Pero luego sentí que se desinfló en el tiempo. A lo mejor sientes que fue víctima de crecer tan rápido en base a lo que dices. Fue una combinación de cosas. Crecimos muy rápido, invertimos mucho en tratar de educar un mercado en un producto nuevo, diferente, etcétera. Eso fue muy caro para Linio en su momento. Creo que crecimos muy rápido a muchos países, como lo mencioné, en vez de estar enfocados en ciertos mercados. Creo que hubo muchos temas de incentivos hacia los founders y el equipo que fue complicando las cosas en el tiempo. Después siempre temas de timing también, ¿no? Me acuerdo, estuvimos muy cerca de conseguir una ronda de capital bastante importante y bastante interesante para la empresa. Y justo hubo un anuncio importante de Amazon de la llegada a México y eso se juntó con otras cosas al mismo tiempo, donde de repente pues la capacidad de convencer a inversionistas de decir, oye, nosotros vamos a ganar el mercado, fue cada vez más difícil. Y eso, ¿no? Y entonces cuando se juntan esas variables y los incentivos no están bien puestos sobre el equipo, etcétera, pues se van complicando las cosas en el tiempo, ¿no? Entonces, es una lástima. La verdad es que creo que es un proyecto espectacular, con un equipo espectacular, con una proyección increíble, donde ciertos elementos pues no se juntaron, el timing no se juntó, los incentivos no se juntaron y no llegamos donde queríamos llegar con el proyecto. Quiero usar esto que nos acabas de decir como ancla para aprender un poco más de tu experiencia como inversionista antes de meternos de lleno a Cloud y lo que estás haciendo hoy. Mencionaste la llegada de Amazon, ¿no? En el caso de Linio, ¿no? Como un potencial pues, riesgo competitivo. ¿Cómo abordas el tema de la competencia, ¿no? Y creo que estás en una posición interesante porque eres emprendedor, pero también te sientas en el consejo de otras startups, eres inversor. ¿Cómo recomiendas a otros emprendedores pensar acerca del elemento de la competencia? Sí, es interesante pregunta y justo ligado a cuando hablas de un monstruo como Amazon contra Linio, ¿no? Porque normalmente cuando alguien me pregunta del tema de competencia, la recomendación es, oye, olvídate de la competencia, ¿no? Tú tienes que enfocar en lo que tú estás haciendo y de hecho se habla muchísimo de que hay pocas empresas que no sobreviven por un tema de competencia, ¿no? Normalmente no sobreviven por 1000 otras razones. Y en el 99% de los casos creo que esa es la recomendación correcta, ¿no? Es decir, oye, enfócate en lo que estás haciendo, tú enfócate en cómo tú consigues capital, cómo construyes el mejor producto para tus clientes, cómo traes el mejor talento. Y el tema de la competencia se va a arreglar solo. Y ya, si en 5, 10, 15 años después te tienes que preocupar porque uno compró al otro o porque se juntaron para hacer algo más grande o uno quedó en el primer lugar y el otro está en segundo, es un poco irrelevante porque normalmente estamos luchando por mercados gigantes cuando somos muy chiquitos todavía. Entonces, normalmente la respuesta es olvídate de la competencia. Ahora, obviamente, en el caso de Linio, pues estamos compitiendo contra un monstruo donde era bien difícil decirle a los inversionistas, oye, olvídate de Amazon, nosotros lo vamos a construir solos. Aunque si vemos qué pasó, pues muchos años después, ¿no? Nosotros muchas conversiones las teníamos en el 2014 o 2015. Amazon es espectacular, les ha ido espectacular en México, pero no son el único y no son el claro ganador del e-commerce en el país, ¿no? Hay Mercado Libre, Walmart,
Coppel, muchos han logrado cosas increíbles dentro del ecosistema y creo que muchas de las cosas que tratamos de decir a los inversionistas se acabaron cumpliendo, a pesar de que igual y nosotros tampoco nos las queríamos tanto en el momento que las tratamos de decir. Pero eso. Entonces tu sugerencia es, olvídate, excepto que haya uno gigantesco, que obviamente son casos extremos. Sí, también hay todo un tema alrededor de barreras de entrada y que también es relevante e importante. Y también cuando nos ponemos la cachucha de inversionistas, sí pensamos en el entorno competitivo en un tema de barreras de entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando invertimos en México, pues hemos invertido en, pues, por ejemplo, en empresas de fintech, ¿no? Hemos invertido en empresas de proptech, de real estate. Si pensamos en esas industrias, son industrias que tienen barreras de entrada naturales, ¿no? En el mundo de fintech, pues tienes muchos temas de regulación, la forma que funciona un producto aquí es muy diferente. Si piensas en real estate y cómo funciona, toda la parte transaccional es completamente diferente a cómo funciona Estados Unidos, toda la parte de data, muy diferente a cómo funciona en cualquier otro lado del mundo. Entonces, nos gusta invertir en este tipo de industrias que tienen ciertas barreras de entrada naturales, donde te puedes enfocar en tu mercado, crecer, a crear una empresa muy grande dentro de ese mercado, sin la preocupación de el día de mañana va a llegar una empresa de fuera y va a poder comerse el mercado, ¿no? Entonces, también esa parte dentro del entorno competitivo, sí creo que tienes que partir de un entorno y decir, oye, ¿qué barreras de entrada puedo construir? ¿Cómo tu rol de inversionista te ha formado en cómo piensas sobre operar un negocio, ser fundador? ¿Hay algún área específica en la que ha cambiado tu forma de pensar como consecuencia de ser inversionista? Creo que de ambos lados, ¿no? Del lado de inversionista creo que me ha ayudado de emprendedor y del lado de emprendedor me ha ayudado del lado del inversionista, ¿no? Cuando estamos invirtiendo pensamos muchísimo en dinámicas de equipo, ¿no? Cuando estás operando es muy claro cómo las dinámicas de equipo cambian radicalmente, decisiones que se toman, cómo vas construyendo la empresa, etcétera. Y creo que salirte de, oye, qué empresa está construyendo, qué ventajas competitivas tiene o no, sino enfocarte muchísimo en el equipo. Creo que es muy relevante cuando has pasado por la parte operativa. Del otro lado, cuando ves del lado de la inversión y luego te pones la cachucha de emprendedor, creo que algo muy relevante que acabas aprendiendo es cómo estructurar lo que estás construyendo, ¿no? Porque al final de cuentas, si quieres crecer, vas a necesitar el apoyo de capital, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde vas a domiciliar la empresa? ¿Cómo la construyes? ¿Cómo divides los porcentajes de equity? ¿Cuánta dilución tienes en cada una de las rondas que te permite llegar a la siguiente ronda? Entonces, todos esos pasitos creo que son muy relevantes para poder llegar al siguiente paso que necesitas para poder conseguir capital y poder seguir construyendo. Y creo que eso nos ha ayudado muchísimo. ¿Qué pasaría si tus vendedores nunca se detuvieran? Tus clientes preguntan todo el tiempo, por la mañana, por la tarde, por la noche, y muchos abandonan si no reciben respuesta. Cada chat en visto es una oportunidad perdida. Y contratar más gente no siempre es la solución. Solo hace tu operación más lenta y costosa. Hoy, los negocios digitales que más rápido crecen encuentran formas de estar siempre presentes sin sumar presión a sus equipos. Por eso existe Ya Vendió, tu vendedor virtual que responde en menos de 30 segundos las 24 horas del día. Mientras otros esperan a que sus clientes compren solos en la web, tú puedes triplicar tus conversiones hablando directamente con ellos y afinar tus campañas en tiempo real utilizando su dashboard. No es magia, es inteligencia artificial aplicada al crecimiento de tu negocio. Más de 150 empresas en México, Brasil y Perú ya venden hasta cuando duermen gracias a Ya Vendió. ¿Y tú? Agenda tu demo gratis en yavendio.com o haciendo clic en el enlace en la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. ¿Cómo ha cambiado la forma en que aconsejas acerca de levantar capital respecto de hace, no sé, 2018, antes de que salga el boom, versus el mismo 2020, 2021? ¿Cuál es tu consejo hoy sobre cómo levantar capital, cuánto levantar capital, cada cuánto tiempo? Pronto, si esa estrategia ha cambiado en la forma en que aconsejas a los emprendedores con los que trabajas, en los que inviertes, a quienes les das consejo. Sin duda. Creo que la primera es la construcción de relaciones, ¿no? Creo que es un mito
que puedes salir a levantar una ronda de capital y no te conocen y de repente una semana después tienes 5 term sheets. Por lo menos en mi experiencia, muchas de las rondas cuando hemos tenido éxito es porque los inversionistas principales en esas rondas vienen de relaciones que llevamos construyendo durante mucho tiempo. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando estás hablando con un inversionista, cuando ya necesitas el dinero, la conversación se vuelve muy transaccional y eso complica muchas veces las pláticas que puedes tener. En cambio, cuando estás hablando con inversionistas, cuando no los necesitas, son cuando se hacen las mejores conversaciones, cuando aprendes más y cuando te conocen mejor. Entonces, creo que el primer consejo es construir relaciones con tiempo, construir relaciones cuando no necesitas capital. Es la mejor forma de levantar capital cuando lo necesitas. Y después, ¿qué levantar, cuándo, etcétera? La verdad es que es una pregunta bien complicada porque depende de muchísimos factores, ¿no? Y creo que también lo hablábamos antes de tratar de entender cómo está la situación macroeconómica de momento, cómo está el mundo de inversiones en el momento que estás y saber navegar los diferentes momentos, ¿no? En el momento que hay mucho capital, pues tienes que normalmente salir, aprovechar esos momentos, pero al mismo tiempo tomarlo entendiendo que eso no va a ser la historia para los próximos X número de años, ¿no? Tienes que poder entender que eso igual y te tiene que llevar más tiempo de lo que crees que te debe de llevar, ¿no? Y en momentos complicados, tener la capacidad de poder lograr los resultados que necesitas con el menor capital posible para ponerte en una posición de poder conseguir lo que necesitas, ¿no? Entonces tienes que ir navegando sus momentos y entendiendo que son momentos diferentes y que no puedes actuar lo mismo en un tipo de mercado que en otro mercado. Son habilidades bastante diferentes y requiere mucha flexibilidad. Sí, sin duda. Yendo más a tu rol de promotor de ecosistema, ¿qué crees que le falta al ecosistema startup mexicano para detonar? Si tuvieras una varita mágica, ¿en qué buscarías trabajar? Y si yo tuviera una varita mágica, la primera en la que trabajaría sería la creación de más talento, ¿no? Mucho trabajo con las universidades para enfocarnos en cómo crear más talento técnico, ¿no? Yeah. Para dar un ejemplo, nosotros en Cloud, nuestro equipo de tecnología, la mayor parte del equipo está fuera de México. Y no es que no exista el talento en México, pero creo que si una cosa puede detonar mucho más rápido todo lo que está pasando, sin duda es ese trabajo con las universidades para enfocarse en las carreras técnicas que luego se traduce en talento para los emprendimientos y las startups. Y la otra que creo que va de la mano simplemente es tiempo, ¿no? O sea, creo que poco a poco ha ido evolucionando el mercado. Cuando estaba en línea en el 2012, apenas estábamos empezando, apenas había fondos, apenas había emprendedores. Y hoy en día es una historia muy diferente, evolucionando muchísimo en los últimos 13 años. Y creo que ese tiempo solito va creando estos ecosistemas y nos va llevando hacia un entorno que va contagiando el éxito de lo que empezamos a ver en el mercado. Si te obligara a retirarte mañana como CEO de Cloud, y únicamente invertir en startups, ¿qué buscarías en otras compañías que te emocione sobre su potencial éxito? Me encanta el early stage, ¿no? Me encanta el early stage porque me encanta ver cuando estas pláticas iniciales de, oye, estoy pensando en construir esta cosa, ¿no? O estoy viendo este problema en el mercado, ¿qué me aconsejas? Creo que la parte más interesante del mundo de emprendimiento es ver algo desde ese momento de, oye, se me ocurre algo, estoy viendo este problema, hasta que de repente ves ese producto en el mercado funcionando, ves un equipo exitoso y ves que empieza a funcionar las cosas, empieza a cambiar las dinámicas dentro de una industria, es fascinante, ¿no? ¿Hay alguna industria particular donde tengas un como request for startups? A ver, nosotros cuando invertimos en Ascent nos gusta invertir en las industrias que conocemos, ¿no? Y las industrias que conocemos bien es el mundo de e-commerce, es el mundo del fintech y es el mundo de proptech, ¿no? Entonces vamos a estar invirtiendo en esas tres industrias. Me sigue fascinando el mundo de e-commerce, creo que hay muchísimas cosas por hacer por ahí. Entonces estoy muy emocionado de ver qué cosas nuevas podemos sacar o podemos apoyar de ese lado. Y sin duda en las otras dos, en FinTech y PropTech, la verdad es que todavía hay un camino largo por recorrer. Ahora sí, metámonos de lleno a lo que estás haciendo en PropTech, específicamente con Cloud. Y quiero partir de una pregunta bastante amplia. ¿Por qué es tan complicado vender una casa en México? ¿Cuáles son los problemas a los que te enfrentaste que te llevan a emprender en ese sector? Sí, a ver, yo diría que todavía en el mundo comprar o vender una propiedad es complicado. Ahora en México diría que es doblemente o triplemente más complicado que en otros lados, ¿no? Y creo que son muchas cosas que hoy en día no funcionan, pero que hay una luz al final del túnel de cómo las podemos ir resolviendo con tiempo, ¿no? Entonces,
desde la parte de data, ¿no? Vivimos en una industria donde pues, la gente no sabe cuánto valen las propiedades, ¿no? Entonces, si tú eres un vendedor de un producto y eres un comprador de un producto y ninguno de los dos sabe cuánto vale ese producto, pues imagínate lo complicado que es transaccionar, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos en México que tenemos que arreglar y que en Cloud en específico estamos tratando y haciendo muchísimas cosas por arreglar es cómo puedes transparentar la información de una industria para que esa transaccionalidad sea más fácil, ¿no? Para darte una idea, si en México vender una propiedad te puedes tardar un año, año y medio. Y yo diría que 6 a 8 meses de ese proceso simplemente es descubrimiento de precio, ¿no? Oye, pues como no sé cuánto vale, pues la pongo muy cara y pues poco a poco lo voy bajando a ver si llego al precio de mercado real, ¿no? Entonces, ese es un reto que hay que arreglar, ¿no? Creo que otro reto que hay que arreglar dentro de ese mundo de información también es cómo podemos transparentar la información de las propiedades que simplemente están a la venta o se están comercializando o que están a la renta, ¿no? Hoy en día no hay un lugar donde puedes ir y puedes decir, oye, que aquí puedo ver absolutamente todo lo que está a la venta o todo lo que se está rentando. Eso en día no existe y todavía vemos a mucha gente caminando por las calles para tratar de ver letreros y ver qué está a la venta donde quieren comprar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos juntar esa información dentro de un portal? Cuando viví en México, me suscribí a un canal de WhatsApp donde una persona iba en patineta o scooter por varios distritos de la ciudad y te iba compartiendo rentas. O sea, básicamente las fotos, los carteles con el costo de la renta. Que me Sin duda, pareció una ¿no? manera curiosa de recaudar datos. Es increíble, ¿no? Esa falta de información, ¿no? Entonces eso lo estamos trabajando. Después mucho trabajo con toda la comunidad de agentes inmobiliarios, ¿no? Donde hay unos agentes increíbles, pero al mismo tiempo creo que es una industria que cada vez podemos ser más profesionales, donde podemos trabajar en cómo certificamos, cómo nos aseguramos que estamos listos para atender a todos los diferentes tipos de clientes con todas las necesidades que tienen, ¿no? Y por último, lo que diría es toda la parte transaccional, ¿no? Oye, ¿cómo consigo financiamiento de forma fácil? ¿Cómo veo todas las opciones que hay en el mercado para financiamiento? ¿Cómo escojo el financiamiento que voy a utilizar para la transacción que quiero hacer? Y después todo el proceso notarial, etcétera. Entonces, juntas todas esas cosas dentro del entorno y es complicadísimo, pero cada una de estas y las partes, si empiezas a ver el problema real, creo que todas se pueden solucionar con tiempo y tecnología es una gran herramienta para solucionar varias de estas cosas, pero también al mismo tiempo nunca vamos a poder obviar o quitar la parte personal, la parte humana en una transacción inmobiliaria, ¿no? Entonces, para nosotros es cómo juntas esta parte y la bondad del mundo de tecnología con toda la parte humana que conlleva una transacción inmobiliaria, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y por último, creo que uno de los grandes retos del mundo de PropTech, real estate, etcétera, en el país es la escalabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas, como mencionaba, pues cuando entras en toda la parte humana de la transacción o una transacción que se tarda 6 a 8 meses o un año, la tecnología es bien complicado que resuelva todo ese problema. Pero hoy en día, con todo lo que estamos viendo en el mundo de inteligencia artificial, creo que llega en un momento muy interesante donde empieza a detonar que muchos de estos customer journeys que antes eran muy complicados, los puedes simplificar y puedes escalar mucho más fácil, ¿no? Entonces va a ser muy interesante eso, cómo va jugando en el papel de la industria durante los próximos años. Has descrito que es una industria con como múltiples, digamos, layers o múltiples capas que todas tienen que coordinar y me imagino que de esa coordinación y tantas capas es que surge la ineficiencia y hace que se demore el proceso. En Cloud, digamos, su visión se inclina más porque he visto jugadores en PropTech que se enfocan en una de esas capas. Tu visión es, tenemos que ser un jugador que hace todo o especializarnos en una capa. ¿Cómo han ido pensando en esa visión de producto, dado que sé que también han pivotado varias veces en el modelo de Cloud? Justo nuestra visión es que tenemos que crear un ecosistema que lo resuelve esto como un problema en vez de 6 problemas diferentes que se tienen que resolver, ¿no? Y creo que si ven lo que hemos construido en Cloud y cómo funcionamos hoy en día, pues tenemos el portal inmobiliario, ¿no? Que ese portal inmobiliario es donde tratamos de juntar toda la información de las propiedades del reto que platicábamos antes. Al mismo tiempo hemos hecho 2 adquisiciones que complementan eso de forma muy interesante, ¿no? Entonces compramos una empresa de data que se llama Intelimétrica, que justo nos ayuda a poder dar mucha transparencia de cuánto valen las propiedades en el país. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México podemos decirte casi cualquier propiedad, aunque no esté a la venta, cuánto vale esa propiedad, ¿no? Y eso antes en México no existía, ¿no? Entonces, oye, agrégale a la capa del portal toda esta parte de data, entonces ya resuelves otra parte de las que estamos platicando.
Y la otra compra, otra adquisición que hicimos fue de Hipoteca Genial, ¿no? Entonces, toda la parte de financiamiento, ¿no? Cuando estás en la búsqueda de una propiedad, pasas a través de cloud.com, te conectamos con un agente, también te estamos conectando con con la solución del producto financiero de la hipoteca que necesitas, ¿no? Entonces, para contestar tu duda, nosotros vemos que es un problema que se tiene que resolver como un problema global, que nadie ha juntado estas diferentes partes del pastel que se necesitan para resolverlo, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y en esa línea mencionaste que inteligencia artificial permite desbloquear ese componente humano en la transacción. ¿Cómo ha cambiado, digamos, las nuevas tecnologías que han salido, la forma en que estás pensando en el producto de cloud? Te doy algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno de los retos que tenemos en la parte hipotecaria, ¿no? No. Es alguien busca y pide información sobre una hipoteca, pues allá que se decide qué quiere comprar, cuánto se va a gastar, cuál es su siguiente paso de vida, etcétera, puede pasar un año, ¿no? Claro. Entonces, para una persona en mantener una relación durante un año para tratar de crear una venta es complicadísimo, ¿no? Es Muy bien, caro. bien difícil hacer eso y es carísimo. Y simplemente la capacidad de poder llevar a muchos clientes durante un año es bien difícil. Entonces, en el momento que agregas la capa de inteligencia artificial, donde eso es una herramienta para esta persona, se vuelve un entorno completamente diferente, ¿no? Porque de repente puedes llevar ese día a día con ese cliente durante un año con muchísima facilidad y que en el momento que tú necesitas entrar y explicarle al cliente, oye, a ver, estas son tus 6 opciones, este banco es mejor que este otro banco para ti porque tú tienes esa necesidad, pues de repente tienes ese complemento perfecto entre un experto que te lo puede explicar y una herramienta que te permite manejar un customer journey muy largo y muy complejo, ¿no? Entonces, eso lo extrapolas a lo mismo con un agente inmobiliario que tiene que entender qué necesidades tiene su cliente, si le gustó la propiedad que le enseñó, si le quiere mandar otras opciones o no. Si eso luego lo usas en el portal para determinar, oye, esta propiedad es duplicado o no es duplicado, oye, las fotos que estamos usando son las fotos correctas para vender la propiedad. Empieza a meter muchísimas cosas dentro de, pues justo el ecosistema que te permite llevar una industria que ha sido bien compleja de escalar, a de repente puedes combinar de una forma mucho más eficiente a una persona con una herramienta tecnológica y tratar de llevar a esa escalabilidad que creo que tanto le ha faltado a la parte de PropTech. Me encanta esa idea. Es como darle una interfaz humana a las computadoras que permite que se incremente la adopción del mismo uso de esas computadoras. Exacto. Dando un paso más atrás, a diferencia de otros países, particularmente Brasil, parece que PropTech ha sido un sector que le ha costado crecer en México. Sé que han habido más de una startup que incluso han cerrado operaciones en el país. ¿Por qué crees que ha sido un mercado difícil? ¿Cuál es tu análisis del sector? Yo creo que es justo lo que veníamos platicando, ¿no? Yo creo que el sector de PropTech tiene el reto de escalabilidad, ¿no? Donde necesitas muchas personas tratando de resolver un problema que la tecnología hasta el día de hoy no podía resolver del todo, ¿no? Y como venimos platicando, creo que nunca la tecnología va a resolver una parte muy humana del proceso y creo que es increíble, ¿no? Me acuerdo, de hecho, muchas veces los inversionistas nos preguntaban, oye, ¿y qué porcentaje de las transacciones que hacen son 100% digitales? ¿No? Cero, y ni siquiera pretendemos que ese sea el caso, ¿no? Y lo mismo que... Aparte es una compra tan importante, ¿no? Que uno no es como comprar en e-commerce, ¿no? Y no porque una empresa sea de tecnología conlleva que toda la transacción tiene que ser 100% digital, ¿no? Porque, oye, la última compra que hiciste por un supermercado digital, ¿en qué porcentaje las veces te llegó 100% digital tu compra? Pues no, tuvo que haber alguien que te llevó el producto, pero esa herramienta digital te lo hizo muchísimo más eficiente, ¿no? Y lo mismo en nuestro sector, ¿no? Cómo utilizamos la tecnología para hacer más eficiente un proceso que pues va a tener un contacto humano en algún proceso. Entonces, todo esto para contestarte, que creo que el gran reto era cómo juntar estos dos mundos, y creo que antes se veía mucho como las empresas de tecnología o los tradicionales que trabajaban sin tecnología. Y creo que el éxito va a venir justo en la combinación de las dos, y eso es lo que estamos trabajando en Cloud, y que eso es lo que va a cambiar las historias que hemos visto en el país hasta el momento. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas
y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Me encanta esa idea porque creo que muchos de los grandes problemas o los mercados más grandes en Latinoamérica parece, al menos en mi experiencia como inversionista, que no van a ser resueltos por únicamente software, sino que necesitan un componente, digamos, de mundo real, nuestros modelos de tech-enabled, porque pues, digamos, los problemas de puro software tienden a ser más problemas de mercados desarrollados. Y creo que no tiene nada malo ninguno de los dos lados, ¿no? Que una empresa de tecnología sepa trabajar de la mano con una industria tradicional de personas que saben lo que están haciendo y que tienen muchísima experiencia. Y tampoco tiene nada malo que una industria tradicional cada vez adopte más tecnología para hacerse más eficientes. Totalmente. Me gustaría ir al tema de la evolución del negocio de cloud, en el sentido de que creo que el negocio cambió, si no me equivoco, en un par de ocasiones. Y te he escuchado hablar de cómo eso fue un reto en términos de manejar expectativas con tus inversionistas y equipo durante el pivot. Cuéntanos qué aprendiste acerca de pues, comunicar y unir a tu equipo, a tus inversores durante pues, cambios de la estrategia del negocio. Sí, hemos cambiado en varias ocasiones, ¿no? Nosotros empezamos con lo que se conoce como iBuyer, donde nosotros compramos propiedades, las remodelamos y las revendíamos. Y nos iba muy bien en el negocio, pero al final tenía muchísimos retos de capital, escalabilidad y muchas cosas operativas, donde ahí sí nos íbamos demasiado lejos de una empresa de tecnología. Y después nos fuimos a un modelo donde nosotros teníamos agentes propios que estaban vendiendo los productos, las propiedades que teníamos en el marketplace. Y ahí teníamos muchos temas que nos saltaban, ¿no? Teníamos equipo donde pues, al final nosotros no nos llevábamos comisiones de transacciones que sí se daban en el mercado, donde era muy complicado para nosotros controlar, justo por toda esta falta de data en el mercado. Pues muchas veces no sabíamos que estaba una transacción y no nos llevábamos una comisión de las transacciones que logramos en la plataforma, y eso fue muy difícil darle la vuelta hasta que nos fuimos al modelo que tenemos hoy en día, que es mucho más portal inmobiliario, donde nosotros cobramos al principio por alguien subir sus propiedades o para tener esos leads directos, ¿no? Entonces fuimos por esas evoluciones, pero creo que el aprendizaje, a ver, uno de los retos es cuando estás hablando con el equipo y estás hablando con los inversionistas, pues primero dices, oye, es que iBuyer es lo mejor del mundo y eso es lo que va a cambiar y eso es a donde tenemos que ir. Y de repente llegas con el equipo y dices, no es eso. Lo que realmente va a cambiar las cosas es justo un portal donde ya no tenemos que comprar propiedades y podemos ser mucho más lean. Entonces, cuando haces ese cambio te lo tienes que creer, ¿no? Porque si no te lo crees, mejor trabaja en otra cosa. Pero bueno, creo que el aprendizaje más importante que me he llevado es tratar al equipo y hay que tratar a los inversionistas como gente que saben, que nos podemos equivocar y que son suficientemente maduros para saber lo que está pasando, ¿no? Y por los cambios que estás pasando. Porque creo que cuando primero empiezas como emprendedor, dices, oye, es que mi rol de CEO es tomarme todo yo y yo tener todos los problemas y después decirle al equipo, todo está bien, ¿no? Y decirle a los inversionistas, todo está bien, no se preocupen, yo lo voy a resolver absolutamente todo. Y lo que acabas dándote cuenta es que por más de que trates de comunicar de esa forma, se acaba viendo, ¿no? Y la gente, tu equipo se va dando cuenta que les dices una cosa, pero realmente está pasando otra cosa. O le dices a tu inversionista una cosa y realmente ven que estás en algún problema. Entonces, cuando los tratas como, oye, este es el reto que tenemos, está bien complicado esta situación, o no sé si va a funcionar esto, pero vamos a probarlo, la reacción del equipo es muy diferente y la probabilidad de éxito es mucho mayor. Qué curioso lo que dices, porque cuando uno entra a trabajar a una startup de etapa temprana, de algún modo está aceptando la incertidumbre. Pero creo que, al final de cuentas, no todos están tan acostumbrados a los cambios pues, tan bruscos, ¿no? O sea, por más de que uno sea consciente de que, oye, una startup implica riesgo, implica incertidumbre, en la práctica no necesariamente va a reaccionar tan positivamente a esa incertidumbre. Y lo digo en el tema de, vamos, respecto a la comunicación. Esas experiencias han llevado a ser mucho más transparente respecto en general de cómo van las cosas o cómo balanceas entre qué cosas comparto versus qué no comparto. Sin duda. Y creo que ahí he tenido un gran aliado con Vic, mi co-founder, ¿no? Y creo que él siempre buscaba, es que hay que... yo siempre al principio decía, pero eso no le puedes decir al equipo porque si no se van a asustar y se van a preocupar y van a renunciar. Ya, a ver, vamos a contarles y ni modo.
Y la realidad es que creo que eso nos ha llevado a un camino donde hoy cuando comunicamos algo al equipo, saben que le estamos comunicando lo que está pasando, ¿no? Y cuando saben que le estás comunicando lo que está pasando, creo que agarras mucho más buy-in del equipo y tienes mucho más certidumbre en la empresa porque todo el mundo sabe lo que está pasando. Y creo que eso sin duda ha sido un gran aprendizaje. Hablando de Víctor, tu socio, me contó que tienes una habilidad excepcional para resolver conflictos y alinear equipo a personas hacia una misma visión. Dice que incluso te llaman el encantador de serpientes o el senador del equipo. ¿Qué has aprendido acerca de darle vuelta a situaciones extremadamente tensas y pues, calmar a los equipos, unir a los equipos? Normalmente cuando estás llegando a una situación complicada, una situación de negociación, una situación donde tienes que tratar un tema complicado, normalmente el reto es alguien tiene una posición y tú tienes una posición contraria, ¿no? Y cuando ves que no resulta, normalmente es porque los dos lados o los diferentes lados están atorados en su forma de ver el mundo. Y creo que cuando tienes éxito en esas cosas es porque te pones en el lugar de la otra persona, ¿no? Cuando te pones en el lugar de la otra persona, decir, oye, yo entiendo por qué esta persona en el equipo no quiere trabajar con esta otra persona en el equipo y realmente tratas de entender esa situación y tratas de entender cómo se siente la otra persona, te lleva a resultados completamente diferentes, ¿no? Y creo que eso me ha llevado muchísimo éxito en ese tipo de situaciones. De simplemente decir, oye, pues yo tengo mi posición y yo sé cómo me siento yo, pero a menos de que me pongan en el lugar de la otra persona, nunca vamos a poder llegar a un lugar donde nos convengan los dos, ¿no? Entonces, creo que no hay mucha más ciencia que eso. ¿Hay algo más que no hayamos discutido de tu experiencia emprendiendo cloud o Linio en general que creas que valdría la pena resaltar para los emprendedores que nos escuchan? Creo que uno de los retos como emprendedor es ir viendo las pequeñas victorias en el camino, ¿no? O sea, son caminos súper largos, ¿no? O sea, con Cloud pues llevamos ya casi 5 años y todavía tenemos muchísimos retos por tratar de resolver, sobrepasar este tema que tenemos. Pero si volteas hacia atrás, pues vas viendo todos esos pequeños logros, pues no nada más de la empresa, ¿no? A veces muchos los logros increíbles son el equipo, ¿no? Es decir, oye, cómo fueron creciendo de un puesto a otro puesto, hasta la gente que se ha ido de la empresa, que Cloud fue un gran paso para aprender una cosa y después irse a otro lugar a construir algo ellos o para irse a otro lugar donde han tenido muchísimo éxito. Entonces, creo que cuando estás haciendo este tipo de cosas, cuando estás emprendiendo, pues nacen muchos éxitos en el camino que hay que verlos, porque si no los ves, va a ser un camino muy complicado. Muy largo. Bernardo, llegamos al final. Tengo un par de preguntas de cierre. Primero, si miras 10 o 20 años al futuro y te pones el sombrero de lo extraordinario, ¿cuál es la visión de Cloud? ¿Cómo se ve Cloud? Cloud se ve como el ecosistema predominante de cualquier transacción inmobiliaria en el país, ¿no? Donde estamos resolviendo justo toda la parte de data, el acceso a cualquier propiedad que quieres ver, donde al mismo tiempo puedes conseguir el financiamiento que necesitas y donde hemos logrado juntar justo este mundo de tecnología con un mundo increíble de asesores inmobiliarios que cada vez son más capaces, cada vez tienen más experiencia y estamos logrando llevar a la gente a una experiencia inmobiliaria que realmente cambia la dinámica de sus vidas. Voy a saltarme el libreto, voy a hacer una pregunta que no la tenía para acá, pero ¿cómo logras juntar estos dos mundos? Entre el mundo físico del negocio con el lado más tecnológico. ¿Hay algo que les haya funcionado más para hacer conversar mejor a estos dos mundos? Confianza, ¿no? Uno de los retos cuando hablábamos de decir hay un mundo de tecnología y por el otro lado está el mundo tradicional, etcétera. Uno de los grandes retos de juntarlo es que no hay confianza de un lado o del otro, ¿no? Si tú hablas con las empresas de tecnología, dicen, es que el mundo tradicional no saben, ¿no? Y no entienden que ya cambiaron las cosas y que ya no se hacen las cosas como se hacían hace algunos años. Entonces lo vamos a hacer todos nosotros y no vamos a trabajar con eso. Y por el otro lado, tienes un mundo tradicional que dice, híjole, es que estos nuevos que están tratando de hacer cosas con tecnología no tienen ni idea de cómo realmente funciona este mundo, no saben lo que están haciendo. Entonces, ¿cuál es el gran reto? ¿Cómo creas confianza entre las diferentes cosas que están haciendo y puedes tomar el mejor de los dos mundos para construir algo mejor para los clientes? ¿Algún tip más táctico de cómo hacer eso? Eso se gana con el tiempo, ¿no? Es trabajo día a día. Que vean, por ejemplo, en nuestro caso en Cloud, con los agentes inmobiliarios, mucho es
que vean que estamos haciendo bien las cosas, que vean que realmente estamos tratando de hacer algo, no nada más en nuestro beneficio, sino también en el beneficio del cliente, pero también en el beneficio para la gente. Y eso se va ganando poco a poco. Hay que estar cercanos, hay que estar hablando con ellos todos los días, hay que estar demostrando que venimos a hacer las cosas bien. Y creo que solo el tiempo te lleva a eso. Finalmente, ahora sí, ¿qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? Pues es interesante porque creo que en el mundo emprendedor nos apasiona muchísimo lo que estamos haciendo, nos apasiona muchísimo las empresas, cómo lo estamos haciendo, la tecnología de atrás. Y creo que uno de los retos es que muchas veces nos quedamos en eso y creo que se nos olvida que sea una inversión, sea la empresa que estamos construyendo, sea lo que estamos haciendo, somos personas que lo estamos construyendo, ¿no? Entonces creo que muchas preguntas que siempre faltan es: ¿quién eres? ¿Cómo te está yendo la vida fuera de lo que estás haciendo? ¿Qué más te gusta hacer aparte de lo que estás haciendo en tu startup, en tu emprendimiento? ¿Qué más te gusta hacer aparte de las inversiones que haces? Entonces, creo que algo que hace falta mucho en el ecosistema y que se pregunta muy poco es: ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Y qué te gusta en la vida? ¿No? Te vamos a cerrar con eso. ¿Por qué estás haciendo todo lo que haces? Sin duda, creo que las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser mejores, ¿no? Y en un país donde estamos acostumbrados a él, así son las cosas en México, creo que la oportunidad por hacer cosas diferentes en lo que estás trabajando, en lo que estás haciendo, creo que es impresionante, ¿no? Y otra, porque creo que puedo ser ejemplo, yo tengo 3 hijos, me acuerdo de tener la decisión antes de empezar a Cloud, de entrar a una gran empresa con un muy buen sueldo, y al mismo tiempo tenía la oportunidad de construir esto con Víctor, y creo que al final me llevé muchísimo él. Híjole, lo que yo le quiero enseñar a mis hijos no es: oye, me fui por un camino donde pues igual no iba a cambiar muchas cosas, pero íbamos a estar bien financieramente, y cambiar eso por: oye, se pueden hacer cosas, se pueden construir cosas y hay mucho más allá de simplemente el tener un buen sueldo, porque si logras cambiar cosas, creo que lleva una satisfacción mucho más allá de que cualquier otra cosa. Gracias, Bernardo, por compartir eso, y con eso cerramos. La idea que me llevo es tachar la idea de así son las cosas en México. Con que te lleves eso, ganamos algo hoy. Como para ponerle una pared y poner una X encima, una cruz encima. Exacto, con que nos llevemos eso y todos se lleven eso, creo que valió la pena este tiempo. Gracias, Bernardo. Eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio. Es un gusto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.